cristianos, y ahí le cedo la palabra que impactó, a ¿verdad? Luis. Esa sociedad romana. Fíjate, habían dos puntos principales. La moralidad cristiana no aceptaba las prácticas culturales paganas. ¿Cuáles eran esas prácticas, Luis? Bueno, por ejemplo, la lucha de los gladiadores. El circo Roma, romano. el circo, la lucha de gladiadores, el asesinato. Roma era una cultura cruel, sanguinaria. Los romanos adoraban ver a los seres humanos perder la vida por parte de, en lucha, un humano con otro, un animal Luis, comiéndose ese un humano. circo, ¿cuál era la finalidad de los gobernadores al hacer esos circos, verdad? Donde estaban los gladiadores, donde se mataban las personas, que las fieras los mataban también. ¿Cuál era el objetivo? ¿Era mantener al pueblo O sea, ¿por entretenido? qué había pan y circo? Sí, ¿por qué lo había? Bueno, porque habían mucho pobre. Y había que tenerlo entretenido. Claro, porque había que manipularlos, porque esos pobres podían servir a los intereses de algún bando político contrario al del emperador. Otra vez, Entonces, te moviste en el tiempo al presente. ¿Y qué pasó? Ellos, los emperadores, utilizaban, porque la clase media prácticamente en Roma había desaparecido debido a la competencia con los esclavos y a las guerras. Entonces había una clase acomodada más reducida, pero había una gran cantidad de esclavos y los ex clases medias se habían convertido en personas pobres. Todos esos pobres vivían de los beneficios sociales del Estado, y parte de esos beneficios sociales era no solamente el pan, sino el circo, el entretenimiento. Luis, lo mismo que sucede en la actualidad, hay una diferencia marcada, la clase adinerada, la clase que tiene el poder y los pobres, que no hay una clase media que lo sustente a la sociedad también. En nuestras naciones, no todas las naciones son así, por eso hay que hacer la salvedad de que el mundo de Occidente está subdividido en dos partes. Hay un mundo moderno, posmoderno, y hay un mundo occidental premoderno. Latinoamérica es premoderna. La idiosincrasia de Latinoamérica es medieval, es del medioevo europeo, y después hablaremos de eso. Entonces, en Roma es interesante ver que ese pluralismo religioso tenía sus límites, y los límites eran políticos, no religiosos. Los cristianos fueron perseguidos por razones políticas, no por razones religiosas. La iglesia de nuestro tiempo ha evadido la responsabilidad política del cristianismo, pero la iglesia primitiva no la evadió, porque decir que Jesús es el Señor en un contexto donde César era el Señor, significa que hay uno por encima de César. Significaba perder la vida también. Pero era un rango político. Cuando nosotros decimos que Jesús es Rey y Señor, esos son títulos políticos, no religiosos. Entonces los cristianos fueron perseguidos porque no adoraron al emperador, y la adoración al emperador era una medida de naturaleza política para asegurar la unidad de un imperio que poco a poco se estaba resquebrajando por la decadencia moral interna, principalmente, que estaba sufriendo la población. ¿Puedo leer algo que comenta?